Bueno, yo creo que cada persona que decide estudiar arquitectura tiene algo dentro que le anima a hacerlo, ¿no? Todas las personas. Yo cuando tenía 3 años, yo no tengo nadie en mi familia que es arquitecto, pero cuando tenía 3 años le dije a mi padre, oye, 3 años, ¿no? Yo quiero ser arquitecto. Entonces mi padre, que era un ingeniero industrial, así como del País Vasco, pues dijo, mira chico, lo tenías tan claro que te hicimos todo lo posible para ayudarte, ¿no? Fue, yo creo que una época en España muy complicada, porque ahí me tocó estudiar justo cuando acabó la dictadura, digamos, de Franco, ¿no? y la universidad y todo estaba bastante revuelto. Era una época que casi todos los jóvenes corríamos delante de la policía, ¿no? Recibiendo golpes bueno, o casi todos los jóvenes que estábamos implicados, ¿no? Porque siempre habrá una facción de jóvenes que no están implicados, ¿no? Y cuando empecé la carrera hubo un golpe de Estado también en España, en el año 82, en 81 me parece que fue. O sea que eran tiempos convulsos como para pensar que uno tenía un futuro como interesante, ¿no? Y yo siempre he pensado que la arquitectura estaba ahí presente frente a todas las adversidades, ¿no? del país. Al estudiar la carrera también depende con qué profesores tengas. España era un país muy cerrado, no éramos parte de la Comunidad Europea, con lo cual pues éramos un país que todavía estaba viviendo de restos meritorios de antiguos arquitectos de una época como franquista, ¿no? Y casi nadie tenía información de lo que estaba ocurriendo fuera, excepto algunos italianos de la tendencia, como Aldo Rossi o Grassi, ¿no? Que a mí ya en aquella época, sin saber mucho, intuía que no me interesaban nada, ¿no? En estas cosas de la suerte, ¿no? Que uno tiene en la vida, o la mala suerte, depende de lo que te toque, pues me crucé con un profesor que era magnífico, no era muy buen arquitecto, pero era magnífico, profesor, que era Juan Daniel Fullando. Y esta persona en el año 84 pues ya empezaba a contarnos en la universidad sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo más allá de las fronteras del país, ¿no? Entonces, pues un día vino a hablarnos de un chaval súper joven que había escrito un libro que se llamaba Renculjas, otro día nos venía a hablar de otro señor como interesante que había aparecido por ahí que se llamaba pues Libeskin o Einsmann, ¿no? Y eran tipos que en aquella época pues tenían pues 37, 38 años, ¿no? Cuando yo estudiaba. Y gracias a él como que empezamos a ver, por lo menos la gente que estaba en mi clase y los que nos interesaba, como que había algo mucho más allá de ese formalismo español, blanco, cartesiano, muy ligado a las creencias religiosas, ¿no? De la pureza, el catolicismo, tanto esta cosa como que venía por ahí siempre arrastrada, ¿no? En el subconsciente de los arquitectos españoles, y que todavía sigue además, o sea que no es una cosa de la que nos hemos librado. Así que en cuanto acabé la carrera, lo primero que hice, también por azar, ¿no? Mi primera mujer era una mujer holandesa, con lo cual pues me fui a vivir a Holanda y en aquella época pues había un tipo que me interesaba, del que yo había ido a hablar, me fui a verle en Rotterdam y nada, pues llegué ahí como un joven español de 24 años a pedir trabajo, ¿no? Como todo el mundo que tiene como ganas de ser arquitecto, pues se presenta, oye, quiero trabajar aquí, ¿no? Que tú intuyo que eres el bueno. Era una oficina que en aquella época éramos 5 personas, ¿no? Entonces fue llegar allí y el tipo no estaba, dejé a la secretaria el portfolio y cuando volví a Ámsterdam, que es donde yo vivía, pues tenía un mensaje en el contestador que decía: vente inmediatamente de vuelta a Rotterdam que empiezas a trabajar y tal. Yo, pues, estas cosas de joven entusiasta, pues cogí el tren rápidamente y empecé a trabajar, ¿no?
Yo creo que el paso por OMA en aquel momento, del lado de la mano de REM, para mí fue, no sé si aprendí algo de arquitectura, pero sí aprendí a ser arquitecto, ¿no? O sea, como la carga de carácter y la carga de responsabilidad que tienes que asumir para estar en una profesión como esta, ¿no? Todo eso lo aprendí ahí, además muy rápido, ¿no? En unos meses me di cuenta que todo lo que había aprendido en la escuela, que era una cuestión meramente formal y técnica, no tenía un sentido como mucho más allá, ¿no? Y ahí aprendí pues lo que significa como el riesgo, la emoción, ¿no? la intensidad, los desastres que ocurren en la profesión que después tienes que sobrellevar, ¿no? Es como ser una especie de neurocirujano, ¿no? Hay un montón de gente que se muere en tu mesa del quirófano y que tienes que ser capaz de sobrellevar, ¿no? Pues esta profesión yo la entendía y la sigo entendiendo de esa manera, ¿no? Estuve 10 años fuera de España y en el año 96, después de dar una vuelta al mundo con muchos viajes y muchas historias que no pertenecen a esta entrevista, volví a España con la sensación de que en realidad mi intención primaria era montar una pequeña revolución, es decir, vuelvo a España para cambiar el país, así de pequeñita, ¿no? Es decir, todo lo que he aprendido ahí fuera, toda esta cosa que está ocurriendo en ese mundo efervescente, ¿no? De la arquitectura que ocurría en aquel momento, sobre todo en Holanda, algo en Bélgica, ¿no? También, un poco en París, ¿no? Donde viví también. Pensé que era importante traerla de vuelta a España y ejecutar como una especie de pequeña revolución, ¿no? Bueno, el caso es que llegué a España y me encontré con una gran pared blanca, ¿no? Como siempre está construida a base de a base de pues, los que después han sido Pritzkers y después han sido todas las revistas que han manipulado el sistema y generado a las personas que tienen que ser los que no tienen que ser. Me topé con eso y con lo cual la revolución fue simplemente una revolución personal, ¿no? Es decir, construir las cosas que quería construir, buscar las oportunidades y lucharle en la medida de lo posible contra algo que yo entendía que era los descendientes del pasado ese, ¿no? Que siguen estando como pilares del sistema. Bueno, hace poco he leído un libro maravilloso que es La ira es energía, del cantante que era el cantante de los Sex Pistols, ¿no? Johnny Rotten, John Lydon, ¿no? Él dice, nada más empezar su libro, que es un libro maravilloso, que es un tratado sobre la integridad, ¿no? Es decir, yo creo que una de las fases o una de las partes importantes de la etapa como arquitecto son los momentos en los que el sistema digamos el sistema es una buena palabra, el sistema te intenta transformar, ¿no? Que intenta que te vayas de su lado, que intenta que tú pierdas ciertas convicciones para absorber unas que son mucho más genéricas, ¿no? Yo creo que en el momento que uno aprende a decir que no, es lo más difícil, ¿no? Decir que sí es muy fácil, decir que no es muy difícil. El momento que dices que no, empiezas a posicionarte en una parte mucho más esquinada, digamos, del sistema y te conviertes como una especie de objeto de lucha contra el mismo, ¿no? La integridad es una, la honestidad es otra, la ética, ¿no? Por llamarlo, a mí es una palabra que no me gusta mucho, la ética, ¿no? Porque engloba muchas posiciones y al final casi todo el mundo intenta definir la ética desde su propia posición, ¿no? Yo prefiero lo de la integridad, ¿no? Es decir, ser coherente con la línea vital que uno está llevando como creador o como profesional, ¿no? O como persona, digamos, ¿no? Entonces en esa época surgió un grupo, es cierto, de arquitectos, muchos de ellos ya son antiéticos, han perdido la integridad también, con lo cual es decir que se ha demostrado que el nacimiento o la potencia de la integridad no es un recurso que se alargue y que sea duradero en el tiempo, no tiene por qué serlo, ¿no? Pero sí hubo un momento en el cual la lucha contra el todo vale, todo es posible y por lo tanto hacemos lo que nos da la gana,
pues nosotros pensamos que no era coherente, y gente que no nos conocíamos, pues acabamos montando una especie de grupo creativo que fue después pues conocido, ¿no? También la abstracción, o sea, los diagramas y toda la manera conceptual de crear arquitectura, lo que hizo fue alejarnos de un pretendido o una pretendida sensiblería artística que validaba todo tipo de arquitectura postmoderna y de autoría, ¿no? Es decir, cualquier persona en los años 80, pues al hacer una línea ya era un mago, y por lo tanto era un tipo que podía generar arquitectura, ¿no? Nos dijimos, no, mire, hay una serie de condiciones sociales, una serie de condiciones económicas, una serie de condiciones de usos que hay que poner todas juntas y ver a ver lo que ocurre, ¿no? Y por lo tanto aparecieron todos los procesos de trabajo en la oficina también, en los cuales lo que intentábamos era que las formas, ¿no?, que el formalismo, que la pretendida acción artística fuera lo último que apareciera en el proceso, ¿no? O sea, que diéramos respuestas a todas las preguntas que la sociedad hacía en ese momento, ¿no? Que era una sociedad muy joven, post-dictatorial también, ¿no? Y necesitaba con unas respuestas que no fueran de tipo ni espectáculo ni formal, y mucho menos pues, de templos jónicos, dóricos y colorines, ¿no? Bueno, dos cosas. Yo creo que había un grupo muy poderoso de pensadores, ¿no? Entre los cuales también estoy yo, ¿no? O sea, de gente que nos conocíamos, que generamos como una manera de pensar la arquitectura que también tenía muchas raíces o relaciones con Holanda y con Bélgica, sobre todo, ¿no? Nada con América, ¿no? Muy poco Columbia, muy poco Harvard, eso ha sido mucho más tarde, ¿no? Pero una historia mucho más europea, que tiene raíces europeas, raíces sociales, raíces de ayuda al pueblo, ¿no? Raíces revolucionarias en el fondo, ¿no? Viene como de esa condición de no clasista, ¿no? Todo esto a partir del año 2003-2004 en España estalla, ¿no? Empieza a haber un flujo de capitales tremendo, y entonces los arquitectos empiezan a tomar, sin quererlo algunos y otros con plena voluntad, pues lado de una facción u otra de lo que pasa en la arquitectura, ¿no? El Estado español empieza a sacar un montón de concursos, ¿no? Con gente, con jurados seleccionados, muy seleccionados políticamente y familiarmente, ¿no? Con esas familias de las que hablaba antes, antiguas, y se empiezan a conceder y a adjudicar un montón de concursos de palacios de congresos, museos, hospitales, centros cívicos, tal. Curiosamente, y es algo que, vamos, alguien podría hacer una tesis sobre ello, ¿no? Pues curiosamente siempre a un grupo reducido de personas, ¿no? Que acaban haciendo pues un montón de esos edificios, y curiosamente también con un montón de gente similar en los jurados, ¿no? O sea, cada jurado de adjudicación pues se repiten los nombres, se repiten los esquemas, ¿no? Independientemente del tipo de partido político que estuviera en cada ciudad, ¿no? Esto es parte del sistema también constructivo español, ¿no? Es decir, cómo se genera el flujo del dinero o del dinero público hacia otros bolsillos, ¿no? Particularmente entre las constructoras, los promotores, los ayuntamientos, ¿no? Toda esta cosa que ahora se anda por los aires y ya se sabe, ¿no? Pero en aquella época, pues la gente que lo intuía, o los que intuíamos que aquello era así, pues algunos decidimos no estar o no participar, algunos nos rebelamos contra eso y automáticamente pues también eres apartado porque molestas, ¿no? Y estás haciendo un poco de ruido. Pero un montón de gente, y además muy amiga y buenos arquitectos, pues acabaron también trastabillando y metiéndose en ese sistema, ¿no? Es verdad que después acabaron haciendo edificios muy grandes y muchos, y probablemente pues, se hayan hecho ricos y millonarios, pero no tiene nada que ver con lo que esta profesión supone que era de ayuda a la sociedad, ¿no? Entonces hay un momento en el cual eso ocurre, se disocia, Sociópolis aparece, hicimos un Metápolis primero y un Sociópolis después. Sociópolis aparece como un requisito de toda la gente que estábamos pensando con una implicación de la arquitectura mucho más allá
de lo que es el objeto terminado, aunque casi todos los objetos o todas las arquitecturas eran muy objetuales al final, pero tenían algo detrás que era como un plus añadido para que la gente viviera de otra manera, ¿no? También hay que decir que, bueno, pues eso estaba ocurriendo en Valencia, que es un sitio que ahora está marcado con una X gigantesca o con una C, ¿no?, gigantesca de corrupción, que la mayoría de la gente que promovió aquello políticamente pues van a acabar en la cárcel, si no están ya, algunos de ellos, y que la persona pues que empujaba mucho aquello que era Vicente, ¿no?, que en un momento fue amigo, pues también acabó muy marcado, ¿no?, políticamente y económicamente, ¿no? Sin embargo, claro, es curioso que los sueños, ¿no?, que produce el que juntas a gente bajo un paraguas de una creencia social, pues jamás se construyen, ¿no? Hay muy pocos en el mundo y a lo largo de la historia. La mayoría de los sueños sociales pues acaban siendo o edificios que después se derruyen en los años 70, o edificios donde nadie quiere vivir ahora, como son todas las banlieues de París o las afueras de Ámsterdam, ¿no?, pero cuya intención era una intención brutalmente social, ¿no?, brutalmente europea. Entonces, no entiendo, bueno, sí lo sé, lo entiendo y sé por qué ocurre. Tenemos toda la potencia, toda la fuerza para que esas cosas salgan adelante, pero acaban por no salir. Acaban por no salir porque la fuerza y la dinámica de las constructoras, las promotoras y políticas, pues no tienen interés que esas cosas salgan adelante, ¿no? Al final acaba siendo un recurso puramente casi arquitectónico, ¿no? Los arquitectos nos hemos convertido en una especie de caprichosos socialmente, en los que la gente solo ve el diseño y no ve lo que está detrás de la conjunción, ¿no?, social. Pero estos proyectos son completamente diferentes de los originales. No hay nada parecido, ¿sí? No, yo creo Casi que no, todo se cambió. todo sí, o sea, pero las cosas cambian. Nosotros cuando salimos, ¿no?, en un momento dado decidimos salirnos de los proyectos sociales que nos han encargado, por ejemplo el de Vallecas de aquí también, ¿no? Pues yo cuando veo que los edificios nuestros pierden la intención social y espacial que tenían, porque hay una perversión económica o una perversión de los promotores, en este caso municipales, ¿no?, hacia lo que queríamos hacer, pues yo simplemente puedo dar un paso atrás, ¿no? O sea, éticamente pienso que no es correcto traicionar el espíritu que tenían esos edificios y das un salto hacia atrás y te retrotraes, ¿no? Es verdad que otra persona acaba construyendo otra cosa y da igual. En realidad todo se vende, todo es mercancía, ¿no? Pero en Sociopolis también pasa lo mismo, ¿no? O sea, en un momento que entra el capital privado para desarrollar aquello, porque el municipio decide que es mucho más negocio, pues todas las torres, todas las cosas que se habían de construir cambian de apariencia y de presencia, ¿no?, y de intención. Entonces nuestra torre, al final, el edificio que íbamos a hacer no se hizo porque la promotora que llegó ya no le salía rentable, ¿no? Con lo cual al final todo aquello pasa a ser un sistema económico en vez de un sistema social, ¿no? Era una cosa que iba hacia un sitio y acabó siendo, y al no dar la rentabilidad que se suponía, pues han aparecido ahí 2 o 3 cosas, pero ya no hay nada más, ¿no? Lo genérico es donde más a gusto se encuentra el sistema capitalista, ¿no? Es decir, nosotros ahora hemos terminado un edificio en Viena, un edificio que nos ha costado un gran esfuerzo mantener su espíritu hasta el final del original. Es decir, claro, yo entiendo que igual al final habrá un montón de gente que nos odie, ¿no?, en Viena y en el sistema constructivo allí, simplemente por haber intentado que aquello respetara las condiciones que habíamos pactado con nuestro cliente, que era, oye, vamos a hacer un edificio magnífico, es esto vamos a hacer. Entonces, cuando entran las fuerzas constructivas, las fuerzas económicas y de beneficio, siempre hay unos maelstrom, ¿no?, unos tornados alrededor de la arquitectura que hacen que aquello se tenga que volver algo mucho más genérico, más blandito, más transformable, y una palabra, no sé, como maleable, algo que vale para todo, ¿no? Entonces, si como arquitecto tú consigues proponer desde el principio algo que vale para todo, el sistema está encantado contigo. O sea, toda arquitectura genérica, todo lo que parece que vale para todo,
es como el, ¿no?, el mainstream de este momento, ¿no? Y claro, toda la parte de la arquitectura que acababa siendo en casi cualquier desarrollo de los que ha ocurrido en España, pues ha acabado siendo arquitectura genérica, ¿no? Yo cuando estudiaba, los grandes profesores a los que admirabas eran las personas que estaban en la calle construyendo los buenos edificios de España. Ahora en la Universidad Española, igual que en la americana, porque todas las universidades tienden a eso, casi nadie construye nada. O sea, las universidades españolas están llenas de gente que habla de arquitectura y no para de hablar de arquitectura, pero no tiene ninguna o muy poca presencia en lo que se construye o lo que se ha construido en este momento, ¿no? Y eso que somos de las universidades que mayor gente practitioner, o sea, práctica, tenía de toda Europa, ¿no? Bueno, eso se ha derivado y se ha perdido, ¿no? Entonces las luchas internas de la universidad, que hacen que la gente sea obediente, agradecida, trepa, conseguidora de créditos para pasar de ser doctor a titular, de titular a catedrático, todo esto hace que no haya ningún atisbo de revolución ni de queja. Es decir, si tú eres una persona obediente, pues lo único que haces es obedecer, hacer lo que te dicen y conseguir los puntos para ir subiendo, ¿no? Esto ocurre también, es el paralelismo al sistema capitalista, o no sé si es la palabra capitalista, pero el sistema económico en el que vivimos, ¿no? Y mientras tú seas una persona obediente y no responsable, sino obediente, pues tendrás tu trabajo y harás esto y recibirás esto otro. En el momento que tú te quejes de algo, pues se cierran las puertas hacia lo que tú quieres hacer. Ahora hay tantos arquitectos en España y la arquitectura es tan poca, las oportunidades que hay, que casi nadie tiene ganas de protestar, ¿no? Todo el mundo está como tranquilo, calladito, y cuando tú dices algo de, oye, tías, esto es infame, ¿no? Hay una corrupción en la adjudicación de los concursos, hay una corrupción, la gente mira como para otro lado, ¿no? Se van viendo como estrellitas por el cielo, ¿no? Eduardo, eres un cenizo, o sea, la palabra, ¿no? O sea, entonces, claro, al final, ¿qué ocurre? Que las personas que aspiran a hacer algo, ya ni siquiera a ser algo, ¿no?, sino a hacer algo en esta profesión, pues acaban siendo silenciosas, obedientes, y esas son las que están en las escuelas. La escuela está formada por un montón de catedráticos que son dinosaurios, ¿no? Dinosaurios del antiguo sistema, y que además, que es lo más, yo dejé de dar clases en esa escuela porque hay algo que no soportaba, y era la facilidad con que alguien sin méritos adquiría sitio en la universidad solo por mera protección, ¿no? Entonces, al final los propios catedráticos, o la mayoría de ellos, que son gente probablemente con mucha incertidumbre sobre su propia calidad como arquitectos, pues necesitan generar una cola como si fueran un cometa, ¿no? Una cola de discípulos, acólitos, gente incluso conocida, ¿no? Que ahora están haciendo arquitectura también, son incluso algunos catedráticos ya, para proteger esa especie como de familia, ¿no? Familia arquitectónica, familia creativa, ya ni siquiera creativa, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Que en realidad los demás hagan sobrevivir esa idea que tenía la arquitectura de ellos, ¿no? Entonces todo eso es una escuela vieja, de gente vieja, y lo más triste es que, joder, la energía de la gente joven, ¿no? Aquellos que eran mis alumnos, pues muchos de mis alumnos les ves ahora mismo que están ya transformados no solamente en una voluntad de adquirir méritos para poder estar en la escuela, adquirir una plaza, estar en ese sistema, ¿no? Sin gente brillante, pero brillante de narices, ¿no? O sea, como estratosférica. Decir, ¿pero qué te está pasando? ¿Por qué intentas estar ahí dentro? Solamente por estar. Pero si lo que se trata es de ser, ¿no? De ser uno, no de estar en un sitio en el que estás protegido, ¿no? Yo siempre pienso que esta cosa de cuando hay que elegir entre protección y libertad, pues uno se pone ahí en la encrucijada, ¿no? Entonces, si tú eliges protección, vas a acabar en un determinado sitio y siendo de una determinada manera y obedeciendo una determinada serie de cosas. Si eliges libertad, que es lo contrario a la protección, pues te costará más esfuerzo. Pero probablemente ese esfuerzo que te cueste te va a ayudar, como decía Hölderlin, donde está el peligro está lo que cura, ¿no? Esta cosa, mientras tú te pongas en riesgo,
aprenderás, ¿no? Te harás más sabio. Probablemente igual estés más desprotegido y sea menos fácil vivir, ¿no? Pues te harás más sabio, ¿no? Entonces la elección esa, que es muy joven, ¿no? Cuando estás con 30 y pocos años y alguien te ofrece una plaza en la escuela, ¿no? Cuando a mí me ocurrió, dije, oye, tío, sí, yo quiero hacer esto si puedo mantener una serie de condiciones en mi vida y en mi manera de crear que aquí son posibles. Si no son posibles, no tiene interés. Esa pregunta es una pregunta a mí que me gusta siempre cuando me pregunta la gente por qué no voto, ¿no? Porque soy una persona que no tengo iniciativa política, ¿no? Yo siempre expreso que uno puede dedicarse al presente, ¿no? O sea, es decir, uno puede ser de izquierdas, de derechas, de centro, de tal, ultraderecha, ultraizquierda, tal, pero siempre estás en el presente, ¿no? Y yo pienso que la gente que estamos delante, ¿no? O sea, que estamos como no sé si vanguardia es una palabra adecuada, ¿no? Pero que estamos siempre pensando en el futuro de lo que la sociedad puede ser, no tenemos derecho o casi no se nos puede permitir ser políticos. Es decir, pienso que cuando tú estás mirando muy lejos, ¿no? O proyectando hacia el futuro, casi tienes que ser aséptico, ¿no? Para pensar que la sociedad que está por venir, ojalá, ¿no? Esa es una opinión personal, no tuviera ninguna condición política, ¿no? Me encantaría, ¿no? Que, de hecho, mañana no existieran partidos políticos, ¿no? Y fuera una sociedad mucho más gestionada de manera casi humano-animal sofisticada, ¿no? O sea, como una cosa mucho más cercana y mucho más sentimientos que una cuestión organizativa, casi protoanarquista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Todo este cambio no deja de ser un cambio político, otra vez, con lo cual una organización de gente que persigue unos intereses, que probablemente sus intereses son mucho más humanos que los del neoliberalismo, pero no deja de ser un grupo de presión y otras intenciones sociales, ¿no? o políticas también, y por tanto económicas. Todavía está muy fresco como para saber por dónde van las cosas, no sabemos, ojalá pues todo pinte hacia donde todo el mundo que pensamos un poquito que pueden cambiar las cosas vaya, ¿no? esta condición, pero yo no estoy tan seguro, fíjate, ya me parece que esta cuestión de que el poder corrompe, ¿no? Es una cuestión humana, que cuando alguien adquiere poder ya pierde como la noción de dónde tiene los pies, ¿no? Y además le acaban rodeando una serie de asesores que son pirañas, ¿no? Yo creo que eso pasa en todas las líneas políticas, ¿no? No solamente una cuestión de derechas o de centro o de izquierdas, ¿no? Entonces, no sé, pienso que la arquitectura seguirá existiendo siempre, ¿no? Es lo que me hace como tener esperanza, ¿no? Es decir, yo seguiré siendo arquitecto, venga quien venga. Es decir, trabajaré más, trabajaré menos, tendré que trabajar en el extranjero, como me ha pasado todos estos años porque aquí no me dan trabajo, tal. Pero seguiré siendo arquitecto porque siempre habrá arquitectura. Y la arquitectura no va a cambiar de significado. Es decir, es la cosa, aquello que protege a la vida y lo que da sentido como a nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Entonces uno puede pensar que es más blanca, porque es más religioso y más puro. Otro puede pensar que es más compleja, porque absorbe la complejidad de la vida. Otro puede pensar que es una arquitectura totalmente reciclada, ecológica, porque piensa que estamos chafando el planeta y hay que retroactivar, ¿no? Todas esas cosas que estamos haciendo. Pero siempre responderá a lo mismo, siempre será una protección de la vida frente a donde estamos, ¿no? Por lo cual a mí eso me hace como estar tranquilo, ¿no? Ahora mismo el péndulo se ha ido al otro lado como contraposición a toda la arquitectura esta de despilfarro, despárramo, espectacular, vanidosa, ¿no? Empezando por ahí también, ¿no? Entonces todo ese péndulo que se ha ido hacia el otro lado, pues ahora, claro, yo cuando veo a exalumnos míos, ¿no? Sobre todo gente esta de convención del 15M, que lo que proponen es que ya no hay arquitectos, que ahora somos todos iguales, que la arquitectura va a ser una respuesta puramente natural y ecológica hacia el medio, que nada tiene que ser construido con medios tecnológicos, sino que hay que usar medios tradicionales, irnos otra vez a la tierra, al bambú, a tal.
pues me parece que el péndulo se ha ido hacia otro lado, ¿no? Entonces, yo nunca he sido una persona equilibrada, ¿no? Tampoco en mi manera de proyectar, pero creo que todos estos péndulos que van de un lado al otro, lo único que hacen es equivocarnos o desconcentrarnos sobre la realidad de lo que significa la arquitectura, ¿no? Mientras hablamos de ecología, mientras hablamos de recuperación de un hábitat verde, tal, estamos perdiendo que en realidad las personas necesitan un sitio para vivir, y ese sitio para vivir es un sitio que tiene que ir acorde a una economía de nuestros países, que en este caso esta está muy menguada, pues en otros sitios serán otras, y que tiene que ir acorde a unos materiales que nosotros producimos, que no podemos importar materiales que sean. Todo eso pelado y pegado produce una cosa. Mientras sea la cosa producida, la arquitectura sea puramente ideológica, nunca va a responder a los intereses sociales. Y yo creo que todo esto que estamos viendo ahora, ¿no? De las ganas de cambio, ¿no? Ahora las alcaldesas nuevas, estas maravillosas que tenemos y superatómicas, pues ahora ya no vamos a dejar que inviertan los inversores de fondos de inversión, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar licencias para hoteles. Pues mira, me parece bien, ¿me lo puede usted explicar? Y no hay explicación. La explicación es que, bueno, pues es que eran los malos. Digo, pues sí, ya sabemos que eran los malos, pero diga, haga algo para que eso cambie, ¿no? O sea, no sea una cosa tan repentina y hagamos que la economía esta que entre todos podemos hacer que resurja, pues siga para algún sitio. Es complejo el tema. A mí lo veo desde lejos. O sea, estoy totalmente involucrado porque estoy viviéndolo, pero también es algo que me parece como si fuera una lucha en un patio de un colegio, ¿no? Está ocurriendo algo de niños pataleando y pegándose, mientras la integridad, ¿no? de nuestra profesión pues está como cayéndose por los suelos, ¿no? Y en esta pelea pues aparecen los que se llevan el pastel, ¿no? Los ingenieros por un lado han trincado media profesión, los decoradores por otro han trincado otra media profesión. Y ahora póngase usted a explicar a la gente qué es un arquitecto, ¿no? ¿Por qué lo que hacemos trasciende la construcción? Claro, la gente te mira como diciendo, oiga, usted está un poco loco, ¿no? Pues sí, debe ser eso.